Bienvenidos todos a Beto Reacción con estos programas especiales que estamos haciendo todos los viernes. Y es que tenemos mucha información para hablar, como siempre, con el profesor experto en cambio climático de la Universidad Javeriana, el doctor Camilo Prieto. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Beto, un gusto saludarte, a ti y a toda Gracias. tu audiencia. Gracias, doctor. Sabemos que está ocupado, pero aquí está todos los viernes conmigo, ayudándonos a resolver muchas dudas sobre el tema y tan importante que es la preservación del medio ambiente y también la explotación de recursos, porque, doctor, esta semana advirtieron sobre la rápida disminución de recursos energéticos en Colombia. Quisiera que usted empezáramos reaccionando a este trino de la periodista de Revista Semana, María Andrea Nieto, la cual pues se hizo viral esta semana por este trino, donde dice recojan gas, porque el cambio era devolvernos a las cavernas. Si en los hogares no se va a poder usar gas, ¿con qué se va a reemplazar? Lo primero que le tengo que preguntar, ¿se puede recoger gas? Evidentemente, creo que la metáfora que trata de utilizar la periodista es de una urgencia, obviamente dentro de, tal vez como con cierta ironía, de un afán por la escasez que tenemos. Lo que sí se puede hacer es, el gas sí se puede recolectar, digamos, hay un proceso industrial para esto. Y sí se puede hacer, se puede compactar y se puede comprimir en camiones, por ejemplo, o se puede comprimir en buques metaneros. Sí, O sea, si uno ya usa habíamos hablado de eso en sí, programas o sea, si uno anteriores. usara la analogía, pues teóricamente el gas se puede recoger, literalmente congelar y transportar en buques y después descongelarlo. Ahora, evidentemente, pues eso en las casas, en los hogares no se puede hacer, pero sí estamos ante una realidad y es que cuando uno mira las reservas probadas del país, sí tenemos una dificultad para poder abastecer la oferta energética del país solamente con gas nacional. Y por esto se ha proyectado para 2025 y se han firmado contratos para poder llenar esa oferta faltante con gas importado. El presidente Gustavo Petro, doctor, respondió que Colombia ya importa gas y a muchos Ujú. esto les sorprendió. ¿Esto es cierto? Sí, pero el problema no es que Colombia importara o no importara gas, porque de hecho ya llevamos varios años importando gas. El gas. El asunto es, Beto, es el incremento de la cuota de participación de ese gas importado. Sí, o sea, no es una rareza que Colombia importara gas, por supuesto, tanta regasificadora que hay cerca a Cartagena. Ese no es el asunto. Sino el problema viene en cuando lo que vamos a tener el próximo año es el incremento de la participación de ese gas importado, que evidentemente es mucho más costoso que el gas nacional, y segundo, pues también tiene un mayor impacto ambiental porque todo ese proceso de importar el gas, regasificarlo, pues va a generar obviamente más emisiones de CO2 relacionadas con el sector de la energía. Doctor, el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía, también Ecopetrol, hace unos momentos también el presidente de Ecopetrol acaba de dar una extensa entrevista donde confirman el éxito del hallazgo de gas en el proyecto Sirius, no más a 40 kilómetros de Ujú. la ciudad de Santa Marta, antes conocido como Uchuva 2, con un potencial cercano a los 6 terapis cúbicos. ¿Cómo se impacta esto de manera positiva en el país? ¿Esto es una solución a corto, al mediano o a largo plazo? Mira, Beto, este hallazgo deja varias lecciones para el país y ojalá las personas que nos estén escuchando nos ayuden a compartir estas ideas. Lo primero es comprender que la proyección energética de un país nunca es a corto plazo, nunca debe ser pensada a manera de esquema de gobierno, oposición, sino proyectos país, proyectos nación. Este hallazgo no inicia ahorita. Este es un hallazgo que se da hace varios años atrás. De hecho, si miramos desde el 2022, ya había una aproximación a la identificación, no de la magnitud de todo lo que implica el potencial de este pozo, pero ya por lo menos estaba identificado, ¿sí? Y eso tiene también una historia de años atrás. Entonces, esa es la primera lección. Lo segundo que es importante dejar claro es que la comercialización de un energético y particularmente relacionado con hidrocarburos se da basados en reservas probadas, no en las probabilidades, sino en reservas probadas. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá, Beto? No es que ya listo, se resolvió el problema energético de Colombia con este asunto, ya chévere, no. Aquí hay que mirar esto en términos de posibilidades. O sea, esto es una muy buena noticia para el país y ojalá esos 6 terapias cúbicos sean una realidad. Pero
hay que entrar en una fase de dimensionamiento que aún no se ha terminado. Y de hecho, cuando se empieza ya la producción es cuando se van a tener mucho más datos realmente de lo que esto implica para el país, que evidentemente, insisto, es una buena noticia. ¿Qué tan buena? Como lo decías ahora, eso no se va a ver en el corto plazo, esto va a tomar varios años, además porque hay que pensar en los siguientes elementos. ¿Cómo se arma esta ecuación, Beto? Se hace la fase de exploración, viene la parte de explotación, pero eso no es que se explora y se explota y bueno, ¿y cómo se conecta? Entonces hay que evidentemente construir una red de gasoductos adicional a lo que en este momento tiene el país. Y si nos ponemos a pensar, esta construcción va a pasar por un proceso de consultas previas, también va a tomar un tiempo en hacerse. Entonces, sí es una buena noticia, insisto, pero hay que ver que es una noticia en el mediano plazo, número uno, y segundo, que está dado también en los términos de las probabilidades. Y referente también al descubrimiento del pozo Papayuela, que esto también amplía un poco las expectativas de producción energética, que es lo que nosotros estamos hablando. Y también viene Petrobras. Digamos que usted nos está hablando de limitantes para, Sí. digamos, para el tema o una tramitología, también no Y solamente tiempo de legislativa. construcción de la infraestructura, ¿no? Es decir, esto Sí. no es, esto es una, insisto, es excelente noticia, pero esto es un proceso que toma tiempo y evidentemente no va a ser para el otro año y seguramente 2026 tampoco, o sea, que ya esté en un momento de producción que logre inyectar una cantidad importante de recursos al sistema nacional. Bueno, pero la oposición también política ha dicho que esto es gracias a una orden que venía por parte de la ministra de Energías anterior a la actual. Quiero que por favor usted mire este video, el cual Ujú. es un poco político, pero sí me gustaría que nos diera su opinión, porque pues todo es político en esta vida. Escucha, pues, por favor. Red más que buscamos sustituir el uso del gas en los hogares. Así como lo oyen, lo que sí no dijo el ministro fue con qué se va a sustituir el gas. ¿Nos quieren llevar a la edad de las cavernas? ¿Van a hacer realidad las ollas comunitarias con leña que le encantan a Petro? ¿Cuándo empieza el recorte de gas? ¿Ustedes qué opinan de este absurdo anuncio? ¿Va a dejar usted de consumir gas en su hogar? ¿Empezará a cocinar con leña? Los leo en los comentarios. El cambio era hacer retroceder a la sociedad después de Bueno, todos los podemos ver que pues, no hay ningún comentario, digamos, objetivo en lo que dice la periodista. Pero yo pensé que la periodista nos iba a hablar sobre cuáles son las causas de la escasez de gas. Creo que no le he Ujú. hecho esa pregunta, doctor. Y de Bueno, repente deberíamos responderle a la periodista de esa manera. sí, o sea, hay que tener presente esto. La circunstancia que está viviendo Colombia no depende exclusivamente de la decisión del actual gobierno de no incentivar nuevas exploraciones de gas, sino esto es un déficit que viene desde años atrás, ¿sí? Porque no quiere decir que porque se esté explorando inmediatamente va a aparecer el gas. Eso no funciona así. Insisto en ese asunto de las probabilidades, ¿sí? O sea, todos los análisis geológicos llevan a que se aumenten las probabilidades de que en determinado lugar, por ejemplo, haya un yacimiento. Y después de eso también vienen unas probabilidades y una delimitación para saber qué tanto gas hay en un lugar. Entonces, este déficit no empieza desde ahora. Obviamente, el hecho de no incentivar nuevas exploraciones hace que el déficit, pues, por probabilidades tienda a hacerse más pronunciado, ¿sí? El otro asunto que también hay que dejar claro, Beto, es que sí es necesario que Colombia, y no solamente Colombia, sino la proyección de la Agencia Internacional de la Energía, es que hacia final de la década, o en la década de los 40 de este siglo, la reducción de la participación del gas en la matriz energética sea muy importante. Y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, se empiece a cambiar este energético por otro tipo de energéticos, ya sea por energías renovables no convencionales, incluso también por la participación de energía nuclear, lo que permita electrificar lo que más se pueda el uso de la energía en los hogares. Pero pues para esto todavía faltan décadas y en Colombia hay que recordar que al menos 30 millones de personas usamos gas en la casa. Entonces, eso es un proceso que evidentemente pues tomará años y hay que planificarlo muy bien.
Doctor, ¿por qué Colombia tiene tantos recursos? ¿Por qué tiene tantos problemas? Uno de los países más ricos en biodiversidad, uno de los países más poderosos en cuanto a recursos naturales. ¿Por qué tenemos tantos? ¿Por qué estamos pasando por estos momentos? Sí, es una paradoja, ¿no? Porque Colombia, cuando uno mira, por ejemplo, el atlas de vientos y el atlas de sol, la irradiación, por ejemplo, que recibe Colombia hace que en algunos lugares, particularmente, Beto, la capacidad de producir energía fotovoltaica sea espectacular. Igual pasa con la energía eólica, ¿no? Particularmente al norte de nuestro país. Pero, pero, paradójicamente, tenemos unas limitantes que han llevado a un fenómeno muy particular que tiene nuestro país y es que la energía esté atrapada. O sea, que se logren diseñar, se logren construir centros de generación, como ocurre al norte del país, pero no haya manera de conectarla. Entonces tenemos, por ejemplo, parques eólicos, grandes parques eólicos en La Guajira, grandes también proyectos de desarrollo de energía fotovoltaica, pero no inyectan al sistema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo siento que hay varios puntos. Uno de ellos es que esos centros de generación con ese altísimo potencial, a su vez son unas zonas donde existen el mayor índice de conflictos socioambientales, ese es un elemento. Y lo otro, que es un asunto que hay que resolver en el país, y es que se necesita mayor reglamentación con respecto a las consultas previas, porque hay un amplio margen de incertidumbre jurídica, número uno. Número dos, se necesita un mayor acompañamiento institucional para los proyectos empresariales. Número tres, hay que hacer seguramente una modificación dentro de la estructura del Ministerio del Interior para darle muchísimas más herramientas al ministerio para que pueda acompañar estos procesos y hacerlos de manera mucho más expedita. O sea, para nadie es un secreto que en algunas zonas del país existen personas que se encargan, no lo digo con todas, pero sí en varios procesos de esas consultas previas de generar unos procesos de manipulación y de buscar es más bien el beneficio personal y no el de la comunidad, lo que termina torpedeando muchos proyectos de generación. Entonces, lamentablemente tenemos esa circunstancia y por eso es urgente que ese espacio que hay de vacío jurídico con las consultas previas, que son un mecanismo tan importante de la democracia, se pueda resolver pronto. Doctor, ¿y qué le responde a usted a los que indican que el acuerdo de Escazú limita el desarrollo de proyectos energéticos en el país? Bueno, yo creo que cuando alguien afirma esto es porque no se ha leído el acuerdo, definitivamente, ¿no? Es cuando la gente dice, no, pero entonces ahora que viene el acuerdo de Escazú la cosa va a ser peor. No, el acuerdo no tiene una vinculación directa con este asunto, o sea, con aumentar el margen de incertidumbre de las consultas, para nada. Lo que busca fortalecer el acuerdo es la transparencia de la información, ese es un elemento esencial. Lo otro, la justicia ambiental. Y lo tercero, protección de derechos humanos de los líderes ambientales. Entonces, estos tres mecanismos nada tienen que ver con el incremento de la incertidumbre de las consultas previas. De hecho, van a ser una herramienta muy importante también para que los procesos de diálogo con las empresas sean mucho más sólidos. Entonces, creo que ese argumento, mira, Beto, definitivamente sí es muy flojo y yo invitaría a la gente que tiene esa prevención más bien a que en serio se documente, lea un poco el acuerdo, para que se cuente que no hay ninguna relación causal entre lo que están afirmando. O sea, lo que sí necesitamos es que nuestro país se ponga las pilas, y fíjense que esto no tiene que ver con el acuerdo de Escazú, no, es a sentarse muy juiciosos a poder disminuir, insisto, esos vacíos jurídicos que aún existen con respecto a las consultas previas. Yo quiero compartir porque precisamente la respuesta que usted nos está dando, usted se la dio hoy a una persona que le comenta, el mismo que celebra la llegada del acuerdo de Escazú, habla del espíritu de vacíos jurídicos. En fin, la coherencia. Creo que queda aquí respondida la pregunta. Usted Sí, se me adelantó un poco. pero es así. Y muchas personas creen que porque uno cuestiona esta situación, entonces es incoherencia. No, para nada, no es incoherencia. Justamente lo que hace el acuerdo es buscar fortalecer estas herramientas de diálogo entre las empresas, la ciudadanía, los líderes ambientales, y el hecho de que el acuerdo se logre implementar exitosamente en nuestro país seguramente nos va a ayudar a disminuir los conflictos socioambientales, porque además los conflictos socioambientales en los centros de generación, Beto, no son algo nuevo ni en Colombia ni en América Latina. Fíjate, por ejemplo, las asimetrías que se han dado. Yo voy a poner un ejemplo. La Guajira, como les decía, tiene unos
espectaculares indicadores para eólica, para solar, como todos lo sabemos, para carbón térmico, para gas. Pero ¿qué ocurre? Simultáneamente es un departamento que tiene una asimetría increíble, tiene las peores variables, indicadores de desnutrición infantil del país. Es la región del país donde existe el mayor número de personas que realizan deposiciones al aire libre, donde no hay acceso a saneamiento básico, ¿sí? Entonces esas simetrías, pues definitivamente son inadmisibles. Entonces, esas son asimetrías que hay que corregir, porque estas situaciones han sido los gestores de que en este momento exista tanta conflictividad socioambiental en estas zonas. Doctor, y bueno, el último comentario, deberíamos crear una sección todos los viernes para contestar con trinos en Twitter de sus. Pero esto me pareció muy interesante porque yo le mandé a usted por interno cuando iba pasando por Indio, California, cerca de Coachella, donde hacen el festival de Coachella entre el estado de California y el estado de Arizona. Pues hay un parque eólico gigante, es Ujú. impresionante, además es hermosísimo porque no es en un plan, no es un desierto, es al lado de las montañas. Y Sí, bueno, sí, sí. las turbinas eólicas, dice AMZ Travel, dice, las turbinas eólicas extinguen especies en países europeos donde tienen la diversidad de aves que hay en Colombia, donde no tienen la diversidad de aves que hay en Colombia. Calcule la tragedia para nuestra biodiversidad con esas turbinas por la obsesión descarbonizadora. Todas las múltiples opciones que tiene el país de poder explotar sus recursos, todas tienen peros. No existe una sola fuente de energía, Beto, ninguna, que no tenga impacto ambiental. Y aunque lo que está afirmando la persona que escribe el trino no es del todo cierto, o sea, no estoy diciendo que es que por la energía eólica se esté llevando a la extinción de especies, porque eso no puede uno afirmarlo así. Sí es Es como cierto decir que los que aviones matan pájaros porque simplemente en- despegan y las sí, turbinas. aunque sí hay unas altas tasas de mortalidad relacionadas con la eólica, eso sí es cierto. Y uno de los asuntos que hay que pensar cuando se van a montar estos parques y se hace el plan de manejo ambiental es evaluar la presencia de rutas migratorias, por ejemplo. O sea, esto Oh, no es al azar, no es de, venga, aquí hay viento y se montan los aerogeneradores, no, sino que esos son asuntos que también hay que tener en cuenta. Y evidentemente son indicadores muy valiosos a la hora de tomar la decisión de si se monta o no un proyecto. Entonces, eso es algo que ya tiene claro la ciencia. No digo que sea despreciable, no, insisto, es relevante y por eso no en todos los lugares se pueden desarrollar diferentes proyectos de generación. O sea, hay muchos indicadores que acá entran en juego. así es, doctor. Doctor, gracias siempre por estar aquí todos los viernes enseñándonos, aprendiendo un poco de usted con estos temas tan importantes. Se viene la COP16. Me Así imagino que, es. me imagino que va a alcanzar a llegar, ¿no? Sí, 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 allá estaremos. De hecho, hay un conversatorio sobre el acuerdo de Escazú. Para Así que... es. Muchas gracias por haber estado acá en Beto Reacción. Le mando un abrazo bien fuerte. Muchas gracias, Beto. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Entonces, un abrazo. Chao.